el trabajo que tenéis aquí, ¿vale? Os he dejado por un lado fotos para que vosotros podáis hacer la tabla sin tener que andar buscando fotos. Si alguno o alguna quiere seleccionar fotos diferentes, pues que lo haga. Entonces yo lo que os recomendaría es que lo primero descargaros las fotos con las que vamos a trabajar. Vale, las tenéis aquí, tareas aula de informática, fotos, trabajo de estructuras. Simplemente clicáis en la foto, vale. No hagáis la descarga de carpeta porque os lo hacen una descarga de carpeta comprimida y algunas veces tenéis dificultades para trabajar con ellas. Hacer directamente la descarga de la foto. Luego ya veremos cómo trabajar con carpetas comprimidas. Y también os dejo aquí, ¿vale? Unos ejemplos de lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer algo similar a esto, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Nos iríamos a aplicativos y trabajaríamos con LibreOffice Writer. Vale. Bueno, nosotros no trabajamos siempre con procesador de textos gratuito, entonces vamos a utilizar la versión de LibreOffice, de LibreOffice, la de Writer. Entonces abrimos un documento de Writer, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer, fijaros en el ejemplo que os di de la tabla, ¿vale? La tabla aparece apaisada, ¿vale? Entonces esto es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra tabla apaisada. Vamos a cerrar cosas para que no nos molesten. Entonces tenemos varias opciones. En Writer es interesante este lateral derecho, ¿vale? Donde nos permite pues trabajar las propiedades, párrafo y demás. Los mismos iconos que tenéis por aquí arriba o en la barra de herramientas, pues los tenemos aquí, los que utilizamos más habitualmente. Entonces, estos serían propiedades y aquí en página, si os fijáis, nos dice el tamaño de página, nosotros vamos a trabajar en A4, ¿vale? Y la orientación nos pone vertical, nosotros tendríamos que ponerla horizontal o apaisada, ¿vale? Si os fijáis, aquí abajo podéis modificar el zoom, ¿vale? Nuestra hoja ha quedado apaisada. Para lo que vamos a hacer ahora nos interesa bastante tener un zoom pequeño para poder ver toda la hoja. Luego ya trabajaremos con una hoja más grande. Entonces vamos a hacer algo parecido a esto. Entonces aquí tenemos un título. Entonces aquí podemos poner, vamos a escribir normal, tipos de esfuerzos. Vale, voy a ponerlo un poquito más grande y luego ya para hacer la tabla, vale, aquí modificamos el zoom. Entonces tipos de esfuerzos y ahora esfuerzos. Vale. Y ahora voy a modificar esto. ¿Cómo lo modifico? Pues mira, si os fijáis, o bien aquí, o bien lo que os decía, aquí en el lateral en propiedades, lo primero que vamos a hacer es centrarlo. ¿Vale? Una vez que lo tenemos centrado, ¿vale? Vamos a seleccionar un tipo de letra. Podéis escoger la letra que más os guste para trabajar. Incluso si queréis podéis cambiar la letra, ¿vale? Que no tener la misma letra en el título. Vale, entonces aquí escogeríamos el tipo de letra, aquí escogeríamos el tamaño de letra y el color de letra, o bien aquí o bien aquí. También veis que aquí también tenéis el tipo y el tamaño de la letra. Entonces le voy a cambiar el color. Vale, vamos a hacer cosas pues, muy básicas al principio y luego voy a optar también por darle un subrayado. Vale, entonces el subrayado o bien aquí o bien aquí. Vale, ese va a ser mi título. Vale, fijaros que yo había dado un intro básicamente para que me cambie. Si yo ahora me pongo a escribir aquí, voy a tener el tipo de letra y el tamaño de letra que esté predefinido. Eso lo hago porque luego a veces os cuesta mucho quitar colores y quitar formatos. Entonces ahora, ¿qué me queda por hacer? Me queda por hacer la tabla. Vale, fijaros, esto es una tabla. En las tablas, estos son columnas, ¿vale? Lo que va en la vertical son columnas y lo que va en la horizontal son filas. ¿Vale? Esto es el primer concepto que nos tiene que quedar muy claro. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros para hacer una tabla tenemos varias opciones. Bien, insertar y dentro de insertar tabla, ¿vale? O la forma más cómoda de hacerlo sería aquí, tabla, insertar tabla,
¿vale? Esta sería una manera. Y nos pregunta cuántas columnas y cuántas filas. Si no nos acordamos, volvemos aquí y eran 4 por 6, ¿vale? Entonces aquí le pondríamos 4 columnas y 6 filas, ¿vale? Le damos a insertar y ahí nos insertaría la tabla. Otra manera de hacerlo es desde aquí, ¿vale? Aquí nos dice qué tabla queremos, 4, 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Vale? Cualquiera de estas dos maneras pues nos es válida. Ahora, fijaros, y es importantísimo esto, nosotros vamos a hacer que esta tabla pues ocupe todo el espacio. ¿Vale? Para hacer más grande la tabla, pues nos ponemos dentro de la tabla y movemos lo que a nosotros nos interese. Y luego también podemos ir, ¿vale? Podemos darle tamaños fijos, porque claro, si tenemos que ir a ojo viendo, entonces tenemos varias opciones. Nosotros podemos seleccionar estas tablas y le podemos decir aquí en optimizar tamaño que nos las distribuya uniformemente, pero claro, nos lo hace por la más grande. Esto no nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros a esta primera le vamos a dar un tamaño y a estas le vamos a dar un tamaño igual, el mismo a todas. Entonces, nosotros las seleccionamos, vamos a dar botón derecho y aquí donde pone tamaño nos dice altura de fila. Entonces, vamos a darle nosotros el tamaño que nosotros queramos. Vale, vamos a poner de entrada 350, vemos cómo nos queda. Vale, vemos que por un poquito se nos pasa. Entonces volvemos, tamaño, altura de fila y vamos a bajar el tamaño a 320. Se nos sigue quedando grande. Vale, esto es ir probando vosotros. Os lo podéis saber de memoria o podemos ir probando. Vale, con 280 ya conseguiríamos tenerlo dentro, aunque se nos iría un poquito por debajo. Subimos la de arriba. Vale, ahora si os fijáis, cuando clico con el cursor se me pone arriba de todo a la izquierda. A mí me interesa siempre en una tabla, que lo que aparezca centrado, aparezca en el medio. Entonces, para conseguirlo, selecciono toda la tabla y me voy aquí y le digo que me centre, que me lo alinee en el centro y que me lo coloque también en la vertical. ¿Vale? Y si ahora os fijáis, cada vez que yo clico en una celda, pues se me va al medio. Entonces voy a empezar a escribir. ¿Vale? Voy a ponerlo a 100. Vamos a escribir haciendo algo similar a lo que teníamos en el esquema. Es decir, tipo de esfuerzo, la acción o el verbo que iba asociado, el esquema de dicho esfuerzo y algún ejemplo. Vale, pues vamos a ello. Entonces aquí pondríamos esfuerzo. Aquí pondríamos esquema o diagrama. Vamos a ver qué nos pone aquí. Vale, acción, perdón. Acción, esquema y ejemplos. Vale. Si a nosotros esta letra no nos gusta, que a mí personalmente no lo hace, pues seleccionamos toda la tabla, buscamos una letra que sí que nos guste y ya se la ponemos a toda la tabla. Entonces yo personalmente me voy a decantar por una letra que me gusta porque me parece bastante clara, ¿vale? Que es la Tahoma, ¿vale? Yo aquí también puedo ponerle negrita y luego ya veremos cómo vamos a hacer para cambiar el color de la fila. Entonces aquí vamos a ir poniendo los distintos esfuerzos. Voy a poner tracción, ¿vale? Voy a poner compresión, flexión, torsión y cizalladura. Vale, entonces fijaros, a mí esto me queda bastante grande, aún seleccionando, aún poniéndolo en negrita, aún poniendo un poquito la letra más grande para darle importancia, se me queda muy grande. Entonces, para mover, si quiero mover, ¿vale? Hago esto, repito,
para mover, posiciono mi cursor encima de la línea de separación y veis que me aparece el cursor así. Cuando aparece así el cursor, clico y arrastro. Vale, entonces pues me queda un poquito más de hueco para otras cosas. Entonces, tracción. ¿A qué va asociada? Tracción. Y va asociada a alargar. Vale, si le queremos a poner alguna palabra más, estirar. Vale, entonces aquí podéis poner las que vosotros consideréis lo mismo. Me queda un poquito grande, pues puedo poner si queréis el tamaño a 100, me quedaría así, se ve bastante bien. Entonces, pues bueno, vale, entonces iríamos poniendo distintas acciones. Otra opción aquí, vale, es seleccionar e irnos aquí, vale, a viñetas. Y si lo ponemos en viñetas tenemos que poner la alineación a la izquierda y nos queda bastante mejor, vale, lo vamos a hacer así. Repito, vale, habíamos escrito normal. Recordad, nosotros teníamos alineación en el centro. Pasamos a una alineación a la izquierda, las dos, pasamos a una alineación a la izquierda y le ponemos viñetas. ¿Vale? Selecciono y le pongo viñetas. Y me quedan pues como, al poner dos, si solamente ponéis una, lo dejáis como estaba en el medio. Si le ponéis varias, lo hacemos así. Ejemplos, me falta aquí ejemplos. Vale, en esquema tenemos que insertar foto. Vale, las fotos, en principio ya habíais ido al aula virtual y ya os las habíais descargado. Entonces, bueno, cada uno sabe dónde descarga su ordenador de casa. En el cole descargamos en descargas. Yo lo tengo en descargas personalmente. Entonces, ¿cómo haríamos? Nos pondríamos aquí, nos iríamos a insertar. Dentro de insertar imagen. ¿Vale? Y como estamos en tracción, doble clic y nos aparece ahí la foto. ¿Vale? Ahora veis que queda como un poco descolocada. Muy importante este paso. Una vez hemos insertado la foto, veis que aquí tenéis un ancla. ¿Vale? Y aquí arriba también la tenéis. ¿Vale? Nos vamos aquí y le decimos que nos la inserte como carácter. ¿Vale? La inserta como si fuera una letra. Entonces ahí nos queda un poquito mejor colocada. Si os fijáis, ¿vale? Aquí también podemos hacer esto un poco más pequeño, básicamente para poder escribir en ejemplos. En ejemplos, bueno, podéis hacerlo con foto o podéis hacerlo, nosotros vamos a ir moviendo, ¿vale? Nosotros podríamos hacer la foto más pequeña haciendo así también, si os interesa, ¿vale? Entonces, si la foto es un poco grande, y entonces aquí en ejemplos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en acciones. Vamos a alinear a la izquierda, vamos a poner viñetas y vamos a escribir pues distintos ejemplos. Pues la goma de un tirachinas. Los ejemplos que es eso, goma tirachinas. Tendréis que ir buscando ejemplos. Y haríamos lo mismo con el resto de los esfuerzos. Os hago el siguiente. Bueno, recordamos compresión. Vale, ¿qué hace la compresión? Pues la compresión tiende a aplastar, perdón, que lo puse donde no era. Tiende a aplastar, a encoger. Vale, aquí ponemos todos los verbos, ¿vale? Que a vosotros os parezcan y vamos haciendo. Aquí sería insertar imagen, lo mismo. Buscamos compresión, nos vamos al ancla, anclamos como carácter, hacemos un poquito más pequeño. Si os lo descuadra, vais a anclarlo como carácter y lo volvéis a anclar como carácter. Y veis que podemos encoger un poquito más, ¿vale? Y aquí iríais poniendo distintos ejemplos, ¿vale? De objetos que estén sometidos a esfuerzo de compresión, perdón. Y así iríamos completando toda la tabla.